Un saludo cordial a todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan desde sus hogares en estos encuentros docentes televisivos. En el día de hoy comenzamos un ciclo de teleclases que les servirán para la preparación intensiva para los exámenes de ingreso. Hoy con un tema muy importante que es el conjunto de los dominios numéricos y las operaciones con conjunto. Por eso les muestro el tema de nuestra clase. Bueno, en este caso, ya les decía, saber qué es lo que es un conjunto, un dominio numérico y las relaciones y operaciones entre los conjuntos numéricos. Como objetivo de este encuentro, y también constituye una invariante evaluativa de los exámenes de ingreso, es identificar las propiedades fundamentales de las operaciones con números reales, las relaciones de los dominios numéricos y fundamentar sus principales limitaciones sobre la base de la teoría de conjuntos. ¿Qué debes saber para poder entender este contenido? Bueno, ¿qué es un dominio numérico? ¿Qué es un conjunto numérico? La diferencia y la similitud que existe entre ellos, las limitaciones de los dominios numéricos en su ampliación sucesiva, las relaciones que se establecen entre elemento y conjunto y entre los propios conjuntos, las operaciones más trabajadas, las notaciones, representaciones, entre otras características. Incluso está muy vinculado a la resolución de inecuaciones, a las funciones y otras teorías fundamentales de las matemáticas. Como bibliografía a consultar les muestro estos grandes libros donde pueden estar consultando todas estas bases conceptuales para poder entender todo lo referido a este tema que vamos a tratar en el día de hoy. Cuando hablemos de la teoría de conjunto no podemos dejar de hablar de George Ferdinando Cantor, un matemático ruso que se le conoce como el padre o creador de la teoría de conjunto, y las matemáticas modernas le deben sus bases a este gran hombre o a este gran ilustre matemático. Ahora bien, recordar, porque ya ustedes lo han tratado en otros encuentros, cuáles son los dominios numéricos y sus ampliaciones sucesivas. Recordar el primero de los dominios numéricos, cuál fue la limitante, por qué tuvo la necesidad de ampliarse, los naturales, ¿verdad? Todas en este caso el 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. El conjunto de los números enteros o el dominio de los números enteros también en este caso coincide como conjunto y como dominio numérico. Importantes son los números naturales y sus opuestos, en este caso 0, 1, 2, 3, pero también menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. También cómo surge la necesidad de que aparezcan los fraccionarios, que se representan como Q+, y miren, importantes relaciones que pueden establecerse en este sentido. Recordar que en este caso los fraccionarios, los enteros y los naturales conforman el dominio de los números racionales. Y ya les decía, a la derecha les muestro algunas de estos subconjuntos. Por ejemplo, los fraccionarios son un subconjunto de los racionales, también son los enteros, también lo son los naturales. Los enteros no son un subconjunto de los fraccionarios, importante tener claro esto, a partir de su propia representación, ¿verdad? Eso es algo que deben tener en cuenta a la hora de tratar este contenido. Los fraccionarios intersectados como operaciones con los enteros es el conjunto de los números naturales. Ahí se ve en ese diagrama, ven esta relación que yo les muestro a la derecha de la diapositiva. Importante, todo estos conjuntos se hacen la formación a partir de la limitante que aparece en los números racionales y surge el conjunto o el dominio de los números reales. Importante, aquí existen algunos números. Bueno, recordar que los racionales son un subconjunto de R. Aquí aparece algo importante. Fíjense, estos números que yo estoy planteando aquí, pi, raíz cuadrada de 2, logaritmo decimal de 3, la constante Euler, el coseno de 45, son números irracionales, pero no constituyen dominios numéricos. O sea, los irracionales no son un dominio numérico, porque las relaciones que se establecen no se pueden primero expresar como un cociente de números enteros, como el caso de los racionales. En el caso de las operaciones internas que se cumplen en los demás dominios numéricos, por ejemplo, la multiplicación y la suma, que en el caso de los números naturales se obtienen números naturales, en el caso de los fraccionarios se obtienen números fraccionarios, en el caso de los números enteros se obtienen números enteros, en el caso de los números irracionales no cumplen esta condición. Por lo tanto, por ejemplo, raíz de 2, al multiplicarlo por raíz de 2 se obtiene 2 y 2 no es un número irracional. Por eso es importante tener claro por qué no es un dominio numérico, entre otras cuestiones que pueden también tenerse claro a la hora de consultar otras bibliografías que limitan que los irracionales sean un dominio numérico, pero sí es un conjunto numérico. Ahora bien, los irracionales, en este caso, son un subconjunto de los números reales, importante tener claro esto, y los reales
no es más que la unión entre los racionales y los irracionales. Quiero que de forma general tengan este cuadro o este diagrama, deben en forma de resumen, para que quede claro cuál es la diferencia, cuáles son los dominios numéricos y cuáles son los conjuntos numéricos fundamentales a utilizar. Ahí cuando se habla del conjunto numérico, ya le decía, sí se puede incluir el conjunto de los números irracionales. Ya teniendo claro esto, pasamos a la segunda parte que quiero que recuerden. En este caso, los conjuntos. En este caso están las relaciones y las operaciones. Las relaciones se establecen, ya lo decía al inicio de nuestra clase, entre elemento y conjunto. Y aquí pongo varios ejemplos. Un medio pertenece a Q+. Fíjense, la relación que se establece entre elemento y conjunto es de pertenencia o no pertenencia. Fíjense, bien importante tener claro esto. Y hay muchos más ejemplos que pueden ustedes tener claro y lo vamos a ver también en nuestra clase. La relación también que se establece entre conjunto y conjunto no es más que la relación de inclusión, o sea, N es un subconjunto de Z, puede ser un ejemplo. Z no es un subconjunto de los fraccionarios, o sea, en la terminología matemática, Q+, importante tener claro esto, y aparecen otros más ejemplos que pueden tener en cuenta. La idea es, las relaciones que se establecen entre elemento y conjunto son de pertenencia o no pertenencia, y las relaciones que se establecen entre los propios conjuntos son de inclusión, en este caso uno es un subconjunto de otro o uno no es un subconjunto de otro. Ahora las operaciones también hay que dejarla clara, las que son varias operaciones, son 4 específicamente, nosotros solamente vamos a trabajar 3, que es la unión. Miren la terminología, miren cómo se pone matemáticamente, y un ejemplo, Q unido con los irracionales, o sea, los racionales unidos con los irracionales, es el conjunto de los números reales. Recordar que en el caso de 12 grados, para las pruebas de ingreso, se limita, nosotros vamos a mantener solamente hasta el conjunto de los números reales. Recuerden que ustedes estudiaron en el grado del conjunto de los números complejos, pero en el caso de las pruebas de ingreso, se limita solamente al conjunto de los números reales. Tener claro esto es importante. La intersección, miren la terminología, cómo sería. Fíjense bien, importante tener claro esto. Y un ejemplo clásico, los enteros intersectados con los fraccionarios y los naturales, ya lo planteaba al inicio de cuando se planteaba el diagrama de Venn. La intersección y saber el concepto de unión, de intersección y de, en este caso, diferencia. Miren cuál sería la terminología, que en ocasiones se confunden con división. Fíjense bien, miren la importancia, miren cómo se coloca, no es división, es diferencia. Un ejemplo sería los reales diferentes, o las reales diferencias de los irracionales son los racionales, o los reales diferencias de los racionales son los irracionales. Es algo claro que deben tener presente a la hora de resolver este tipo de ejercicios que se pueden presentar en cualquier tipo de los exámenes que pueden presentarse. Ahora bien, también tener claro a partir de los diagramas, de este diagrama de Venn, por ejemplo, yo les propongo dos conjuntos, la unión de dos conjuntos A unido B. Fíjense, la nomenclatura A como conjunto es con letra inicial mayúscula. A unido B significa, miren ahí la notación que se utiliza, es lo que están en A, las X que están en A o las X que están en B. O sea, en este caso lo señalo con este diagrama a la derecha, el diagrama de Venn es todo lo que se repite se toma una sola vez. Por lo tanto, la intersección que esté en los dos lo tomo una sola vez. No se repite el elemento a tomar. Importante tener claro esto. Ahora bien, en el caso de la intersección, utilizo dos conjuntos diferentes, C y D. Fíjense, letra inicial mayúscula, letra mayúscula en cada caso. La intersección, miren cuál es la nomenclatura. Y aquí sería las X que están en C y las X que están en D, o sea, al mismo tiempo. La intersección significa lo que está en los dos al mismo tiempo, y por eso señalo aquí en este diagrama, esta sería la intersección, lo que está en los dos. Es importante tener claro esto a la hora de analizar la intersección, ya sea para conjuntos numéricos finitos o infinitos. Y la diferencia es diferente de F, por así decirlo, la nomenclatura sería los que están en E, las X que están en E y no están en F. Mírenlo aquí la nomenclatura en este diagrama. O sea, la representación en este diagrama de Venn. Lo que están, fíjense, miren, esto pertenece a E, pertenece a F. Y es lo que están en E y no están en F. Por lo tanto, no está en la intersección. Es importante tener claro esto. Teniendo claro, y bueno, en el caso de F, diferente de E, sería lo contrario. Las X que están en F y no están en E. Y sería entonces, lo que se sombrearía sería todo este sector, en este caso, de este círculo que se toma en este diagrama, sería entonces EF diferente de E. Teniendo claro esto, les propongo el primer ejercicio de nuestra clase.
donde ustedes van a utilizar, teniendo en cuenta el concepto de, o sea, cómo se establecen las relaciones entre el conjunto y entre elemento y conjunto, y van a completar utilizando estos símbolos de pertenencia, no pertenencia, subconjunto, no subconjunto, de forma tal que en cada uno de estos casos, en este caso 9 incisos, se obtengan proposiciones verdaderas. De forma rápida vamos a ir analizando, en este caso Z, ¿cuál sería el símbolo a utilizar en el inciso A? Bueno, importante, Z es un subconjunto de R. Voy a repetir, Z, no, fíjense, en este caso no es pertenece, que es un error frecuente, Z pertenece a R, no. La relación que se establece entre conjuntos es de inclusión, o sea, uno es un subconjunto de otro o uno no es un subconjunto del otro. Por ejemplo, en este caso, Z sí es un subconjunto de R. Y esa sería la respuesta del inciso A. En inciso B, en este caso, una fracción menos 9, un quinto, no pertenece al conjunto de los números enteros o al dominio de los números enteros. Ahí, en este caso, hay una coincidencia. Importante, voy a repetir, no pertenece, porque la relación que se establece entre números y conjuntos es de pertenencia o no pertenencia. En el inciso C, una fracción, una expresión decimal infinita periódica, el periodo es 32, ¿verdad? Mírenlo ahí. En este caso no pertenece al conjunto, aquí sí no hay coincidencia con dominio, es al conjunto de los números irracionales. En el inciso D, importante, es el conjunto formado por dos elementos, por eso está entre llaves, en notación tabular, menos 1, punto y coma, raíz cuadrada de 2, ¿qué relación se establece entre un subconjunto y los reales? Bueno, de inclusión o no inclusión. La respuesta en este caso sería menos 1, punto y coma, raíz cuadrada de 2 es un subconjunto del dominio de los números reales. En el inciso E, de la misma forma, Q más no es un subconjunto de Z, importante tener claro esto, menos un medio pertenece al dominio de los números racionales, y tener claro esto, las fracciones, recordar que los números racionales se expresan como fracciones de P sobre Q, con P y Q que pertenecen a los números enteros y Q distinto de cero, recordar eso, ¿verdad? En el caso del inciso G, el conjunto unitario formado por raíz cuadrada de 5, que es un número irracional, no es un subconjunto, importante, mírenlo ahí, entre llaves. Cuando está entre llaves, en ese caso se transforma en conjunto numérico. En este caso sería el conjunto unitario formado por ese único elemento. En el caso de el H, raíz cúbica de 8, en este caso es 2, sí pertenece a los naturales. Y en el caso del último inciso, logaritmo en base de un medio, aplicando las propiedades de los logaritmos, a qué número yo le elevo la base para que me dé el argumento un medio, en este caso a menos 1, y menos 1 sería el resultado, pertenece como número al conjunto de los números enteros. De forma rápida les voy a dar un breve tiempo para que puedan estar tomando las notas pertinentes en esta primera actividad y continuamos con el ejercicio número 2 de nuestra clase. Pasamos a la segunda actividad. Espero puedan estar tomando las notas pertinentes en fin de aclarar todas las dudas que puedan existir en esta invariante evaluativa del grado. Fíjense que es un contenido importante, se ha trabajado en casi todos los grados del nivel educativo preuniversitario, incluso en la secundaria básica y la primaria en su ampliación sucesiva. De ahí la importancia de ser una de las invariantes evaluativas de los exámenes de ingreso. La segunda actividad, con el nuevo enfoque, con un enunciado de prueba, es clasifica en verdaderas o falsas las siguientes proposiciones, de la que consideres falsa, justifica siempre por qué lo son. En este caso, importante, me dicen si A y B son dos conjuntos numéricos tales que A está expresado en la forma constructiva, X que pertenece a los reales, para las X mayores o iguales que menos 4 y menores o iguales que 4, y B expresada en notación de intervalo desde 0 sin incluir hasta más infinito, y el infinito recordar que no tiene límite, por lo tanto siempre se va a utilizar en la simbología el paréntesis. Entonces la intersección de A y B es en notación de intervalo desde 0 hasta 4, 0 sin incluir y 4 incluido. Vamos a analizar de forma rápida. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? Bueno,
Bueno, primeramente representamos estos dos conjuntos numéricos, en el conjunto, en este caso, en el conjunto A, desde -4 hasta 4, incluidos los dos extremos. Me los dice el propio signo, de -4 hasta 4, incluidos los dos extremos, por eso están ensombreados en un círculo negro, ¿verdad? Y sería todo ese rango desde -4 hasta 4. De la misma forma, el conjunto B serían las X mayores estrictamente que 0, o de 0 hasta más infinito, y no se incluye, por eso está sombreado el número o el elemento 0 en esta recta numérica. ¿Qué debemos hacer? La intersección es lo que está en los dos. No lo decíamos a la hora de recordar cuál es el concepto o la definición de intersección. Bueno, en este caso, si hacemos la intersección, fíjense bien cómo hacerla, un elemento que se puede utilizar. Importante, el 0 está en el intervalo A, no está abajo, pero el 4 está arriba en la representación del conjunto A y también está en la representación del conjunto B. Por lo tanto, la intersección debe estar en los dos. Importante tener claro esto, ¿verdad? Por lo tanto, todo esto es la intersección, pero recordar que debe estar el 0 en los dos. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, miren, en este caso, si utilizamos la notación constructiva, que no es la que nos da el ejercicio, no es la que nos da el ejercicio, y hay que tener claro esto, tenemos que saber las dos representaciones, porque la respuesta no sabemos predeterminadamente cuál de las dos va a ser, por lo tanto hay que saber representar en la forma constructiva y en la forma de intervalo. Y esta coincide en la misma, o sea, en la notación de intervalos desde 0 hasta 4. Evidentemente este inciso A es la respuesta, bueno, evidentemente es verdadero. Se puede afirmar que si estos dos conjuntos A y B con estas dos nomenclaturas, entonces la intersección evidentemente es 0.4. Solo recordar que la intersección tiene que estar en los dos. Por lo tanto, fíjense, mire, el 0 no está incluido en la intersección porque está en el conjunto A y no está en el conjunto B. Solo precisar esto. Importante tener claro esto. Pasamos al inciso B. Es bastante sencillo, solamente quiero que tomen las notas pertinentes, una captura de pantalla para poder estar precisando cualquier tipo de detalles. Inciso B, me dan dos conjuntos P y Q, expresados los dos en notación constructiva. Importante tener claro esto, y me están pidiendo la diferencia de forma directa. P diferente de Q, y me están diciendo que todas las X que pertenecen a los reales, tal que la X sea menor o igual que -4. Procedemos de la misma forma. Representamos estos dos puntos o estos dos conjuntos en una recta numérica. Importante, las X menores o iguales que 2, por eso se incluye el 2, ahí está sombreado en un círculo negro, tener claro esto. Este sería el conjunto P, el conjunto Q sería las X mayores o iguales que -4, también se incluye. Y la diferencia importante, recordar que es lo que está en 1, lo que está en P y no está en Q. Importante tener claro esto. Fíjense que en este caso, en el conjunto P, está el -4, pero también lo está en el conjunto Q. Por lo tanto, me está diciendo que lo que está en P y no está en Q. Bueno, evidentemente, esta sería la diferencia de estos dos conjuntos. Y la respuesta sería, en la respuesta correcta, evidentemente, ¿no? Esta proposición es falsa, porque evidentemente, si la hacemos la notación constructiva, es las X menores que -4, o las X que pertenece al intervalo de menos infinito hasta -4 sin incluir. Porque -4, ya les decía, no pertenece a esta diferencia, está en los dos, y como está en los dos no puede ser diferencia, ¿ya? Tener claro esto, por lo tanto se declara esta proposición como falsa. También pueden estar de forma fácil seleccionando la respuesta correcta, en este caso sería falsa, y la justificación porque la respuesta correcta sería P diferente de Q es la X que pertenece a la real tal que X sea menor estrictamente que -4, o sea, el -4 incluido no pertenece a la diferencia. Pasamos al inciso C, esto también está bastante sencillo. Otra posible respuesta también podríamos agregar que -4 no pertenece a Q, también podría tener claro esto a la hora de hacer la justificación. Ahora bien, el inciso C, tener claro, sean los conjuntos A. Importante, fíjense, miren dónde está, en qué este inciso fue tomado de la prueba de ingreso aplicada el año pasado a la provincia de Pinar. Tiene buen caldo de cultivo para estar sacando provecho a varias cosas que queremos analizar. Por ejemplo, en este caso está limitado, no es X que pertenece a los reales en esta notación constructiva, sino X que pertenece a los enteros. Saber
cuáles son los enteros y me dan esta notación x al cuadrado menos 4 menor que 0, relacionado con las inecuaciones. Y me dan un conjunto B en forma tabular, menos 4, menos 2, 0, 1, 2 y 4. Y entonces me afirma esta proposición que A es un subconjunto de B. Tener claro que A, para que sea un subconjunto de B, todos los elementos de A tienen que estar pertenecer a B, ¿verdad? En este caso, estar dentro, B, coincidir plenamente que A esté contenido en el conjunto B. Todos los elementos de A tienen que estar contenidos en el conjunto B. Bueno, vamos a analizar. En este caso, cogemos la inecuación que nos plantea en este cuerpo de la notación constructiva. Se resuelve una inecuación muy fácil, una función cuadrática asociada. Tenemos dos posibles soluciones, x sub 1 es 2, x sub 2 es menos 2. La representamos en una recta numérica. Menos 2 y 2 no se incluyen, importante esto. Al no incluirse, hacemos la regla de signo más menos más, no hay ningún cero doble. O si la analizamos con la función cuadrática asociada, recuerden, esta sería la función cuadrática asociada, positivo, x mayor que 2, menor que menos 2 y negativa de menos 2 hasta 2. Y esta sería la respuesta que me están pidiendo en el conjunto de los números reales. Pero no es el conjunto de los números reales, es en el conjunto de los números enteros. Por lo tanto, nos quedaríamos solamente con menos 1, 0 y 1. Entonces, desde menos 2 hasta 2, en este intervalo del conjunto A solamente, al declararlo en notación tabular, sería menos 1, 0 y 1. Y entonces A será un subconjunto de B. ¿Qué pasará para que A sea un subconjunto de B? ¿Qué falta? ¿Qué podemos afirmar? Bueno, que menos 1 también estuviese incluido en el conjunto B, y no es así. Por lo tanto, esta proposición es falsa, importante porque menos 1 no pertenece a el conjunto B. Y para que A esté contenido completamente en B, el menos 1 tenía que también estar en el conjunto B expresado en forma tabular. Por lo tanto, esta proposición es falsa y esta es una de las formas de justificar. O sea que el menos 1 no pertenece al conjunto B, por eso A no es un subconjunto de B. Muy fácil también, fíjense bien, integrando contenido, tener claro que no necesariamente los contenidos matemáticos no están estrechamente relacionados, por lo contrario, están estrechamente relacionados. Continuamos con el inciso D. Bueno, de forma fácil, si A pertenece a M y M es un subconjunto de N, entonces la intersección de estos dos conjuntos es distinto al vacío. Evidentemente es verdadero, ¿verdad? Esto es muy fácil declararlo. 2 es un subconjunto de N, falso, importante porque las relaciones que se establecen entre números y conjuntos es de pertenencia, pero miren el inciso F, como está expresado, está entre llave, es el conjunto unitario, también en este caso es falso porque entonces sería la justificación menos el 1 entre llave es un subconjunto de Z, el logaritmo decimal de 2 pertenece a los irracionales, es verdadero, es importante tener claro esto, que se aproxima a los racionales, pero son números irracionales, pi igual 3,14. Bueno, otro ejemplo, seno de 60 también pertenece a los irracionales. Recuérdense que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3, raíz de 3 es un número irracional, el dividirlo por un número natural en este caso también se obtiene un número irracional. Bueno, pi igual 3,14 es falso porque es una aproximación. Tener claro esto, son elementos que han salido de algunos exámenes, queremos resaltar para que no se sigan cayendo en errores, en estos tipos de errores a la hora de desarrollar este tipo de instrumentos. Bueno, y en este caso el inciso I, 3,45, pertenece a los números fraccionarios, es verdadero, tener claro esto, es importantísimo. Pueden estar socializando, hay otros ejemplos en el libro de texto, en estos libros que yo les mencionaba, y es importante que tengan claro esto a la hora de resolver este tipo de interrogantes. Bueno, como última actividad les traigo para dejar claro la diferencia en que existe entre dominios numéricos y conjuntos numéricos. Les propongo seleccionar la respuesta correcta marcando con una X en la línea dada. Y dice el 3.1, el conjunto numérico más restringido al que pertenece pi es a los reales, a los irracionales, al conjunto unitario formado por el elemento pi y los números racionales. Bueno, evidentemente hay un error frecuente decir que el conjunto más restringido que pertenece al número pi, si no apareciera el inciso C, era evidentemente el inciso B. Pero aquí, importante, el conjunto numérico más restringido al que pertenece el número pi es al propio conjunto unitario formado por el elemento pi. Es importante tener claro esto. Esta sería la respuesta correcta en el inciso 3.1. Es importante tener claro esto a la hora de tratar y ver la diferencia entre dominios numéricos
dominios numéricos y conjuntos numéricos. Bueno, ya en el 3.2 también es un poco más sencillo. El dominio numérico más restringido al que pertenece el número pi, aquí evidentemente ya como dominio numérico la respuesta sería los reales, porque ya lo decíamos que los irracionales no son un dominio numérico. Es importante que tengan claro esto a la hora de trabajar este tipo de ejercicios, porque por lo general en este tipo de examen salen ejercicios en el formato diverso donde se le dan salida a este contenido tan importante para el grado. No tenemos tiempo para más, solo los remito a que vayan a los ejercicios del compendio de exámenes finales, exámenes de ingreso, donde aparecen ejercicios asociados muy similares a lo que hemos tratado en el día de hoy, para que puedan estar resolviendo y ampliando el caudal de conocimiento. No tenemos tiempo para más, nos estamos despidiendo, hasta un próximo encuentro. Recordar que deben estudiar mucho para tener buenos resultados en el examen de ingreso. Cuídense, protegiéndose ustedes, protegerán a los demás. Nos vemos.